Muy buenas tardes para todos, que es esa alegría contar con la presencia de todos ustedes en este encuentro, que tiene un propósito muy especial y es fortalecer esa alianza familia-colegio, que todos estemos alineados para acompañar a las chicas en estos procesos formativos y qué bonito reunirnos aquí padres de familias de diferentes grados, ¿cierto? Entonces quiero darles la bienvenida a todos los presentes. Este es un espacio de formación organizado desde la Asociación de Padres de Familia. Entonces les hago la invitación para que estemos conectados, para que podamos tener presencia plena en este espacio y disfrutar de este regalito que nos hemos dado como papás para seguir creciendo en el proceso formativo como padres y también apoyar a nuestras niñas en todas esas etapas de su desarrollo. Entonces le voy a dar la palabra al doctor Jorge Humberto. Él es el presidente de la Asociación de Padres de Familia, que les va a hacer la presentación del encuentro y yo voy a estar acá detrás de cámaras organizando toda la parte técnica. Entonces, bueno, doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias también al doctor Ubier Gómez, pues como propósito de llevar a todos los padres de familia esta gran noche académica que vamos a presentar y vamos a presenciar por parte del doctor. Yo quiero en primera instancia entonces hacerle una presentación al doctor Ubier Gómez, médico y toxicólogo clínico de la Universidad de Antioquia, profesor de la misma universidad en el Departamento de Farmacología y Toxicología de la misma, y obviamente nos quiere regalar, digámoslo así, una conferencia maravillosa que tiene que ver con toda la exposición inadvertida de tantas sustancias que se presentan en la misma casa, en la misma familia, con los hijos, con las hijas y con nosotros mismos. Entonces, ¿qué tan interesante vamos a aprender de ese tema académico que no sobra, que antes todo lo contrario va a ser de mucha importancia para todos nosotros? De antemano, unos agradecimientos muy sinceros, doctor Ubier, por esta presentación. Doctor Ubier, lo dejo. Doctor Humberto, mil gracias por su presentación, pero ante todo, por sus palabras, en las que yo quisiera retomar un aspecto que es fundamental y es la asociación de padres de familia, porque a veces la percepción por desconocimiento es que el colegio es un colegio muy boyante y que no hay necesidad de apoyos, de ayudas y muy por el contrario. Las alumnas que pertenecen al colegio son muy heterogéneas. Hay familias haciendo ingentes esfuerzos por tener a las niñas y ofrecerles una buena educación. Y hay limitantes importantes inherentes a la pandemia que estamos viviendo. Y la Asociación de Padres de Familia para mí ha sido un ejemplo de entrega, de compromiso, de sacrificio, de altruismo, porque es pensar en ese otro que está necesitado, en esas niñas, en las familias que tienen enormes limitaciones y dificultades y poder acompañarlos en este proceso con una única condición: vincularse a la Asociación de Padres de Familia. Y ahí es donde necesitamos que nos sensibilicemos y que compartamos y agradezcamos que estamos en la posición de aportar y no de necesitar. Así que nuevamente una invitación muy cordial para que de una u otra manera se vinculen. Todo tipo de aporte, de ayuda, de contribución es bienvenida, sea en especies o sea en ideas, en lo que ustedes tengan a bien compartir, será de suprema importancia para la Asociación de Padres de Familia. Cerrando este paréntesis, quiero agradecer al colegio y a la Asociación de Padres de Familia por la gentil invitación que me transmitieron para poder compartir con ustedes durante una hora aspectos que son muy interesantes y que pretenden, ante todo, sensibilizarnos a los peligros potenciales a los que estamos expuestos en el trabajo, en el día a día, y de los cuales a veces no somos tan conscientes, que repercuten adversamente en nuestra salud y que pueden contribuir a la generación de enfermedades.
Si nosotros empezamos a mirar a nivel mundial, observen cómo 12,6 millones de personas murieron como resultado de trabajar en un entorno poco saludable. Y uno piensa que un entorno poco saludable es un socavón, una mina, y no. Nuestros hogares pueden ser un entorno poco saludables y esto representa el 25% del total de las muertes mundiales. Así que no es una circunstancia menor, es algo en que podemos trabajar y evitar complicaciones. Actualmente hay mucha mayor sensibilidad de las personas para llevar un estilo de vida mucho más saludables, desde alimentos, por ejemplo, orgánicos, los productos de consumo diario, el ejercicio con regularidad, que es indispensable para la salud, pero muchas veces no estamos tan familiarizados con los ingredientes que forman parte de lo que cotidianamente consumimos. Y al consumir hablo no solamente como alimento, sino también lo que nos aplicamos, aquello que utilizamos para efectos de limpieza y demás. Y frente a eso uno no está tan familiarizado. E incluso a veces uno con buen juicio y con buena intención empieza a leer los componentes e ingredientes que traen por su red las etiquetas y uno no comprende todos esos nombres químicos complicados y a veces números y letras. Así que tomamos la decisión únicamente porque nos huele bien o porque huele bien o porque nos parece bonito y eso, la emoción, es lo que finalmente guía nuestra decisión de compra. Y a veces eso es un error porque existen tendencias acerca de manejar una información que fácilmente se puede distorsionar y que nos engaña no en pocas ocasiones. Para citar un caso, la mayoría de los productos que dice uno voy a endulzar con stevia, mira y dice contiene stevia. Sí, pero lo que contiene stevia es un 2% y el 98% son otras sustancias que uno no se ha detenido a leer porque asumió de buena fe que esa información era confiable en el sentido que todo el contenido correspondía a stevia. Pero empecemos en la noche, cuando nosotros simplemente estamos acostándonos para dormir y pensamos que estamos en el lugar más seguro de nuestro hogar, dispuestos a un reparador sueño. Pero inmediatamente que nos acostamos levantamos una nube de la materia fecal de los ácaros de polvo que viven en los colchones producto de la descamación de nuestra piel y esa queratina que conforma la cubierta de la dermis se convierte en la alimentación de los ácaros y la degradan en polvo. Así que esos heces de los ácaros, más el sudor, más los virus que están ubicuos en todo sitio, el polvo que contamina todas las casas, la presencia de hongos y bacterias forman una microcapa que respiramos y es por eso que a veces nos acostamos y empieza el aumento de las secreciones nasales, el prurito ocular y uno dice, ve, tan raro, debe ser el cambio de temperatura porque me cambié por la pijama. Y no, simplemente estamos generando un ambiente que puntualmente, hasta que no vuelve esa nube de ácaros, de polvo, de detritos celulares y de contaminantes a caer, pues no la dejamos de respirar y tiempo después se nos quita. Pero cuando uno se despierta por la mañana, no falta el que es, entre comillas, adicto al celular, porque se convierte en un mal necesario y vamos a mirar qué ha pasado, qué nos han enviado de información o simplemente qué memes hay. Y desconocemos que los celulares son una fuente importante de generación de enfermedades. La utilización de los celulares está prohibida en Europa en menores de 12 años, simplemente porque esas radiaciones electromagnéticas tienen la potencialidad de producir trastornos en personas susceptibles. ¿Y quiénes son los más susceptibles? Los niños, porque están en un periodo de crecimiento, aquellas personas que tengan enfermedades consultivas, debilitantes, las personas de edad avanzada y aquellos que presenten deficiencias nutricionales que no por el hecho de tener un peso adecuado y una morfología correcta, quiere decir que estamos bien nutridos. Porque, por ejemplo, para comenzar, todo paciente obeso está desnutrido, porque hay disminución de una serie de vitaminas y oligoelementos que se disuelven en la grasa, como por ejemplo la vitamina D,
y para eso corregir una disminución de la vitamina D se requiere dar 2,5 veces las dosis que normalmente requiere una persona con un peso que sea el adecuado para su estatura. Y es así como pasan desapercibidos fenómenos que de una u otra manera hemos visto emerger en nuestras familias, como la fatiga, como el mareo, el pitico en el oído, los dolores de cabeza, los Alzheimer con una rápida progresión, la dificultad para conciliar el sueño. Y ahí me detengo un instante, porque tener un ambiente adecuado, sano, saludable en el dormitorio implica no tener el televisor allí. Desafortunadamente aprendimos que para tener un confort hay que ubicar en nuestra habitación un televisor y desde allí con el control remoto lo manejamos. Y cuando uno empieza a tener sueño, lo apaga y desaparece el sueño como por milagro. ¿Por qué? Porque ese fenómeno lo hemos visto repetido, por ejemplo, en nuestros abuelos cuando se sientan a mediodía al frente de la pantalla y se van quedando dormidos. Una vez se quedan dormidos, uno lo toma el control y apaga el televisor y en ese momento despiertan. ¿Por qué lo apagaste si yo estaba dormido? No es otra cosa que el destello luminoso intenso, esa luz que se presenta y pone la pantalla transitoriamente blanca antes de oscurecer, que le da una información a nuestro cerebro, amaneció, despierta, y quita el sueño por lo menos 30 minutos. Así sucede en nuestra habitación donde la utilización del televisor es un factor de riesgo para tener un sueño no reparador, dificultades para la conciliación y el insomnio. Por el otro lado, tenemos la pésima costumbre de llevar el celular a nuestra habitación que tiene el mismo tipo de comportamiento, simplemente que la pantalla es más pequeña, pero afecta nuestro sueño más aún cuando lo tenemos en la habitación y lo dejamos conectado para cargarlo. Todos los artículos eléctricos, electrónicos y demás los deberíamos tener por fuera de la habitación para minimizar la exposición que estamos teniendo en el día a día a radiaciones electromagnéticas, la más común, el Wi-Fi. Y si vivimos cerca de torres eléctricas y demás, pues obviamente se magnificarán, pero estamos expuestos a ondas como el radio, como el microondas, etcétera, que deberíamos ir minimizando. Piensen ustedes entonces que, por ejemplo, quien creyera el síndrome de Sjögren, que era tan exótico hace algunos años, esa resequedad que se produce en los ojos y en las mucosas, es más común el día a día simplemente por contribución de una serie de sustancias provenientes del entorno, de la dieta y algunos estímulos que pueden ser electromagnéticos como estos. Observen, por ejemplo, el riesgo de presentar alteraciones que se hacen detección en el sistema nervioso central. Y aquí tenemos que los niños, si se tiene el celular pegado al oído o se utilizan los audífonos inalámbricos, que son repetidoras que amplifican la señal, tenemos más afectación de nuestros oídos y de nuestro cerebro. Resultaría mucho más sano utilizar el celular con los audífonos alámbricos, con el alambrado, y que nos permitieran tenerlo un poco retirado de nuestro cuerpo, que no haya un contacto directo y de esa manera atenuamos la posibilidad de presentar esa irradiación permanente. Pero observen cómo los schwannomas, tumores del oído, son más frecuentes en los usuarios de celulares y mientras más jóvenes, peor la situación. Observen cómo afecta la producción de saliva en el contexto del síndrome seco, síndrome de Sjögren, por tenerlo ahí en contacto con la parótida, la asociación con diferentes tipos de tumores en el oído, la adicción que representa el estar pendientes del celular, el no descansar, el no dejarlo en momentos que son destinados para el diálogo, la comunicación, el compartir. Qué lindo poder rescatar lo que sucedía en la casa de nuestros padres y abuelos, donde el almuerzo era un momento de unión de la familia en que se dialogaba, se hablaba del día a día, se planeaba el día siguiente y se tenía la actualización del acontecer familiar. Costumbre que mucho ha cambiado porque todo el mundo está disperso, cada uno en su habitación, con su televisor, con su computador, lleno de radiaciones electromagnéticas y disminuyendo esa posibilidad tan indispensable del contacto, del calor, de la comunicación y de la escucha activa para apoyar al otro en sus necesidades y sus proyectos. La controversia que se ha generado con la 4G, porque ya se sabe que mientras más cobertura y potencia, más riesgo de estos daños.
la alteración de las estructuras orofaciales de los niños, la supresión de la utilización de glucosa en el cerebro y el empeoramiento de Alzheimer, la alteración del sistema inmune en las personas saludables produciendo inmunosupresión. Hay personas que lo guardan en el bolsillo cerca del aparato reproductor y se sabe, por ejemplo, que hay afectación de la calidad de los espermatozoides y dificultad para la ovulación. Hay asociación con dolores de cabeza claramente demostrados y uno no asume que por tener el celular siempre a ese lado puede ser una cefalea hemicránea, de preferencia al lado donde tiene el celular, y también produce disfunción tiroidea, siendo el hipotiroidismo también epidémico en la actualidad, cuando en el pasado era algo relativamente exótico. Y cuando nosotros empezamos a buscar información, deberíamos partir de algo que ya está consignado en el libro o librillo que viene cuando compramos el celular, dando la información técnica acerca del MIL. Y es lo que se denomina el SAR. Y el SAR es la rata específica de absorción, Specific Absorption Rate, que nos informa acerca de esa capacidad que tiene para penetrar los tejidos, y por ello hay en Alemania un ente encargado de monitorizar esa rata específica de absorción, que debería ser máximo 0.6 vatios por kilogramo. Y a pesar de que tenemos una buena cantidad de teléfonos que cumplen con ese requisito, una cantidad importante, y sobre todo muchos de los más vendidos, llegan a triplicar el SAR, y por ende los efectos deleterios perjudiciales en nuestro cerebro, en nuestro organismo, y de ahí que aparecen una serie de síntomas que no consideraríamos asociados con el celular, que es otro de los elementos que puede producir gran capacidad adictiva, llevando a que uno no tenga la posibilidad de socializar como era antes. Y aparecen enfermedades y dolores cervicales, cansancio, fatigabilidad, molestias en el cuello derivados de esto. Porque cuando miramos el celular inclinamos ligeramente la cabeza y eso afecta el peso del organismo, porque mientras mayor la inclinación, mucho mayor es el esfuerzo que tiene que hacerse en la unión cervicodorsal y por ende inflamación, dolores con repercusiones en espalda y en cuello. Así que es muy importante tratar de no mantener el celular pegado a nuestro cuerpo, tenerlo hacia abajo y no hacia arriba porque irradia, emplearlo cuando sea estrictamente necesario, emplear ese mano libres ocasionalmente, que en un momento determinado puede ser peor por utilizaciones prolongadas, identificar cuál es la rata específica de absorción de nuestro celular y procurar por uno seguro, limitar en nuestros hijos la utilización del celular, fijar horarios específicos de, bueno, paró y lo guardamos, porque se ha convertido en una conducta compulsiva llevar el celular y revisarlo hasta que se tenga sueño, y eso produce una afectación importante del funcionamiento cerebral. Y recuerden empezar a corregir mirando el celular a la altura de los ojos y no la cabeza hacia abajo, porque con una inclinación de 45 grados usted pasa de 5 kilos que le está pesando el tener la cabeza en posición erecta a 22 kilos de presión, y a 27 cuando es todavía mucho más la flexión, que se traducen en enfermedades y daños artrósicos de la columna vertebral con repercusiones inflamatorias a lo largo de todo el complejo muscular. Y se llegan incluso a desarrollar enfermedades como el denominado síndrome de hipersensibilidad electromagnética y el síndrome de hipersensibilidad química múltiple, porque las personas cuando entran o pasan por lugares donde hay torres de alta energía, o cuando están frente al televisor o la radio, activan el microondas o se exponen a cierto tipo de radiaciones, experimentan malestar, experimentan molestias, a los cuales están mucho más expuestas ciertas personas en función de su trabajo, como en los hospitales aquellos que trabajan con radiología, con tomografía, resonancia magnética, pues tienen que llevar una tarjetica para detectar cuánto están expuestos durante su labor a este tipo de radiaciones, que no porque estemos en una zona aparentemente segura significa que se puede utilizar tranquilamente, porque todos somos diferentes y habrá personas más sensibles que otras frente a estímulos en un momento determinado. Así que la existencia de esta nueva patología es importante porque aparecen una serie de síntomas dispersos, raros, extraños, sin una etiología clara, y muy probablemente puede estarse relacionando
con la exposición celular, con la exposición al Wi-Fi que nunca desconectamos, con la utilización inadecuada de pantallas, de televisores y de aparatos electromagnéticos en general. El microondas, por ejemplo, emite un campo de irradiación con solo estar conectado. Es un artefacto que si lo tenemos en el hogar lo deberíamos mantener apagado, simplemente activar en el momento en el que lo vayamos a utilizar, retirarnos 2 metros después de haberlo activado, y es por eso esas radiaciones electromagnéticas que se le recomienda, por ejemplo, a una persona con marcapasos, nunca utilizar microondas porque lo puede desincronizar y generarle una arritmia potencialmente letal. Así que es muy importante que identifiquemos que algunos de nosotros podemos presentar la disautonomía, nuevamente producto de una serie de exposiciones tóxicas acumulativas que antes era supremamente extraña y ahora muy frecuente, adicionalmente dolores de cabeza, mareos, episodios de ansiedad, de temblores, síntomas depresivos, dificultades para la conciliación del sueño, momentos de pánico donde hay taquicardia, sudoración, piloerección, malestar general, donde pueden haber personas incluso que convulsionan cuando se exponen en gran cantidad de este tipo de radiaciones electromagnéticas, y sobre todo nuestros niños son mucho más vulnerables. ¿Quién creyera entonces que una exposición prolongada a celulares que tengan un SAR elevado se ha relacionado en los niños que les entregan los celulares para que jueguen, para que se entretengan y se diviertan, siendo una costumbre peligrosa, con autismo, con trastorno de déficit, con la hiperactividad, con conductas que no son las más comunes y saludables, alteraciones en la memoria, en el aprendizaje del lenguaje, en la fonación, en la respuesta audiomotora, en la retención de estímulos visuales, incluso en la coordinación muscular y puntería. Así que a todas luces debemos prohibir la entrega de aparatos electrónicos en nuestros bebés, y en la actualidad se les entrega para que se entretengan, y obviamente los colores, los sonidos, etcétera, van generando desde la más tierna infancia una alteración del desarrollo y un daño neuronal que podría ser irreversible. Pero nos levantamos en este ambiente contaminado que podríamos minimizar sacando el celular de la pieza, dejándolo apagado mientras se carga y apagando el Wi-Fi, y sería lo mínimo que deberíamos hacer, además de sacar el televisor de la habitación. Pero por otra parte, cuando nos levantamos vamos a lavarnos los dientes. Y la publicidad nos ha enseñado que la boca es una zona sucia, así como también estigmatiza ciertas partes, y así es como los genitales, por ejemplo, son objetivo de estigmatización para vender jabones específicos para la zona íntima, cuando en realidad son supremamente perjudiciales, porque nosotros tenemos microbios en todo nuestro organismo, en nuestra piel, en nuestro intestino, en nuestras fosas respiratorias y obviamente en la boca y genitales, que son sanos, que son buenos y más que buenos, necesarios. Pero entonces nos dicen, usted debe utilizar enjuagues bucales para que tenga un aliento fresco. Y lo que no nos dicen es que nosotros eliminamos nuestras bacterias buenas que producen diferentes metabolitos que el organismo emplea, por ejemplo, para controlar la presión arterial, para modular la liberación del calcio necesaria para la comunicación de los órganos y liberación de neurotransmisores. Y se sabe, por ejemplo, que lo que tenemos nosotros en la boca de bacterias involucra poblaciones como la bacteria Veillonella, que producen óxido nítrico. Y ese óxido nítrico nos han dicho que es dañino porque uno asocia óxido nítrico carnes frías, y es cierto. El consumo de carnes frías, de los alimentos muy elaborados, es perjudicial dependiendo de la cantidad. Hubo un estudio en Estados Unidos que hablaba que el consumo de más de 2 salchichas semanales en los niños tenía una asociación con leucemia. Cayeron todos los fabricadores de carnes frías y silenciaron ese estudio que está relegado al olvido, pero que continúa siendo vigente a pesar de todo. Así que las carnes frías no es lo más recomendable por su alto contenido de sales que buscan la preservación y darle el color rosado a las salchichas, entre otras. Pero cuando nosotros utilizamos los enjuagues, matamos esas bacterias que son buenas, disminuimos la producción del óxido nítrico que va disminuyendo con el tiempo, y usar un enjuague bucal 2 veces o más al día produce un 50% de aumento del riesgo de hiperglicemia, es decir, de síndrome metabólico, que es un paso antes de la diabetes, o la misma diabetes tan solo en un lapso de 3 años. Y eso
porque acabamos con nuestros microbios necesarios que consumen gran energía, que protegen al organismo contra la acumulación de sustancias que producen aumento de peso o esogénicas y alteran la liberación de insulina en nuestro metabolismo, favoreciendo estas complicaciones, asimismo como hipertensión arterial. Entonces, miremos que deberíamos empezar a cuestionar cada acto que nos han impuesto sin darnos cuenta, bajo la sugerencia de que esto es mejor, que se debe hacer, sin que exista en realidad un respaldo científico. Basta con lavarnos los dientes 3 veces al día luego de las comidas y ojalá por lo menos una vez al día la seda dental, pare de contar. ¿Usted quiere un enjuague? Pues entonces tome agua, le agrega una tinterita de bicarbonato de sodio, hace el enjuague y es económico, recomendable y fisiológico, porque el pH de la boca es alcalino, como lo que hace el bicarbonato de sodio, simplemente al disolver una pequeña cantidad de agua. Y vamos entonces al baño y tomamos el jabón y tomamos el champú y hacemos una muy buena limpieza de nuestro cabello y cuero cabelludo, pero si uno se pone a mirar el champú, son múltiples los componentes potencialmente tóxicos y lesivos que allí están presentes. Uno ve, por ejemplo, que tiene DHA y TEA, no le interesa qué es eso, pero la dietanolamina y la trietanolamina son agentes emulsionantes para mezclar los diferentes componentes y espumantes. Y se ha encontrado vínculo con el cáncer en los animales. Sin embargo, los entes reguladores lo que han dicho es que no hay vínculos inequívocamente comprobados entre el cáncer de los animales y del ser humano en relación con estos compuestos. Pero si no es bueno para los animales, muy probablemente tampoco para nosotros. ¿Qué más contienen los champús? El formaldehído. Y cuando las mujeres en especial se someten a ello, lo que se utiliza son compuestos de formol que desnaturalizan las proteínas más estables, como son las del cabello, y que pueden incluso afectar también las de las uñas, llevando a que pierdan su hidratación y teniendo una dureza, por lo que se emplean como endurecedores de barnices en las uñas. Pero se sabe que se absorbe a través de la piel, que es un potente oxidante que se transforma en ácido fórmico, que es el ácido que inyectan las hormigas cuando pican y que tienen el Quaternarium 15 como un sinónimo o como un término para ocultar la palabra formaldehído, y de esa manera no detectamos que allí hay una sustancia potencialmente tóxica que tiene también algún tipo de modificación en los procesos de atención, concentración y memoria. Por el otro lado tienen alcoholes, y hay ciertos alcoholes que son relativamente hasta ahora seguros, como el cetearílico y el estearílico, pero el isopropílico o el isopropanol no son tan seguros, son inflamatorios, son oxidantes, pero huelen muy rico. Y hablando de oler, vienen las fragancias sintéticas. Absolutamente todas las sustancias que tienen un olor muy agradable se comportan como disruptores hormonales, afectan el funcionamiento de las hormonas en el organismo, se comportan como estrógenos, producen en nuestras niñas una maduración acelerada. Y detengámonos ahí un instante. Hace 20 años atrás las mujeres menstruaban entre 15 y 18 años, ahora es entre los 8 y los 12 años, simplemente porque hay tal bombardeo con sustancias con efecto estrogénico que estamos llevando a una pubertad precoz en muchas de nuestras niñas, sin saber que en nuestro hogar hay una gran cantidad de disruptores endocrinos, entre ellas el splash, los perfumes, las fragancias, los ambientadores. Y cuando se colocan entonces diferentes tipos de odorizantes, desconocemos que tienen disruptores hormonales. Otro agente que allí está presente, el orisulfato de amonio o de sodio, lo que hacen es que llevan a que el cabello quede sin grasa, pero es que uno produce grasa para la protección de los órganos. Y cuando es muy excesiva la limpieza, pues se quita la capa de grasa y eso favorece deshidratación y aparece el encrespamiento y la horquilla, y eso hace entonces que el frizz, que es ese montón de pelitos que se van parando y rompen, distorsionando la silueta, entonces nos venden otro producto para regresar lo que ya quitaron con el champú, y eso puede provocar reacciones alérgicas y afectar la piel sensible. El laurilsulfato es mutagénico. Los parabenos que están presentes en casi todas las cremas humectantes, que están presentes en protectores solares y que se les ha detectado que tienen una actividad
inductora de la maduración, del crecimiento y de la menstruación temprana, pues se detectan como tal y ya aparecen algunos que dicen no contiene parabenos, pero no le dicen que no contiene otras cosas que potencialmente son tóxicas. Cuando se detecta que algo es malo, pues se promociona y por eso aparece champú sin sal. Y uno ni siquiera sabía que al champú le agregaban sal y se le agrega con fin de darle consistencia. Pero eso también lleva a deshidratación, horquilla y daño del cabello. Y los polietilenglicol, que son espesantes, se contaminan con otras sustancias como los dioxanos y como los óxidos de etileno, que son mutagénicos. Y súmele a eso los colores sintéticos, que son disfrazados con números y con letras que dicen FDIC o DIC, la presencia de dimeticona, que recubre todo el cabello y lo hace ver muy brillante y saludable, pero en realidad evita la hidratación y sustituye la alimentación normal por difusión y puede producir irritación y con el tiempo caída del cabello. Derivados que nos mercadean como naturales, derivado del coco, la cocamidopropilbetaína y la dimetilaminopropamilamina. Y eso es para producir espuma, pero induce en algunas personas alergia, manifestaciones dérmicas con aparición de vasitos, inflamación y descamación. El triclosan, que lo que tenían muchos champús, jabones, pero que todavía lo tienen, por ejemplo, talcos para los pies, y eso fue prohibido desde el 2016 como ingrediente en el jabón, pero paradójicamente no el champú y tampoco desodorantes. Entonces viene el talco para los pies, que es un potente bactericida, pero también un potente disruptor hormonal que puede asociarse a cáncer de mama, afectar el neurodesarrollo y el desarrollo fetal, dado que las madres y las mujeres en embarazo y lactancia son mucho más vulnerables. Y otras sustancias como por ejemplo el palmitato de retinilo, que lo mercadean como un derivado de la vitamina A, que lo es en efecto, pero que es muy irritante cutáneo. Cuando ya tenemos esta exposición en que nos hemos expuesto a los tóxicos de la crema dental como el flúor, que por ende los niños no deben utilizar la crema que utilizan los adultos, sino por encima de por lo menos el primer año de vida, ojalá 2, que no tenga flúor. El flúor también es tóxico para los huesos. Pues nos contaminamos con este tipo de sustancias en el cabello, en la piel, en la boca, y pues vamos a desayunar. Y los utensilios que preparamos los alimentos los deberíamos analizar. Porque, por ejemplo, donde hay vidrio hay plomo. El plomo es un contaminante inherente al vidrio. Mientras más fino, más pesa, más plomo. Las copas, por ejemplo, como el Baccarat, suenan tan lindo y tienen resistencia que les confiere el plomo porque tienen 24% de plomo. Y cada vez que tomamos en una copa, si no ha sido descontaminada adecuadamente, estamos ingiriendo pequeñas cantidades acumulativas de plomo. Si a eso le sumamos que ya entramos en contacto con el agua, que nuestra agua es de las más limpias del mundo, piensen entonces cuando destapamos el tanque de los sanitarios, que está lleno de sedimento oscuro, café y precipitado, son las sustancias tóxicas, metales entre ellas, presentes en el agua que consumimos día a día. Por eso debemos hacer un esfuerzo por conseguir un filtro y minimizar en el agua de consumo y en la de la preparación de los alimentos la ingestión de esta serie de compuestos tóxicos de metales que van a alterar la fisiología en nuestro organismo. Entonces, cuando nosotros empleamos estos productos, están presentes, por ejemplo, en las vajillas, y uno muy feliz va a comprar vajillas artesanales hermosamente pintadas, que la pintura es con base en plomo y que eso no lo descontamina nada ni nadie. Las vasijas de peltre que se utilizan tanto en el campo, estas blancas de las cuales tenemos aquí pocillos, cuando se golpean se desprende la cubierta protectora y lo que emerge como una zona oscura, plomo, y estamos consumiendo plomo desafortunadamente en el campo. No lo botan hasta que no se rompe completamente. E incluso muchas de las pinturas que utilizamos para la cerámica, los cristales, los envases, pueden contener plomo y de hecho a todo lo que se le da una capa roja anticorrosiva es plomo, así que está presente en el carro y en las estructuras metálicas que cuando se hace demolición pasan al ambiente y no lo respiramos. Así que piensen que tan solo tomar agua en una vasija que sea pintada a mano, que sea una copa aparente muy fina, o que sea un envase de peltre, nos contamina con cobre, con antimonio, con plomo. Y el efecto es este. Cada vez vemos más obesidad, cada vez vemos más pubertad precoz,
en niñas que no lo deberían presentar simplemente porque no saben que en el día a día se están contaminando con una serie de disruptores endocrinos presente en los perfumes, en los splash, en los ambientadores, en los jabones, en los champús, en los envases que utilizamos cotidianamente para guardar alimentos. Y ahí hago la recomendación. Todo lo que tengamos de vidrio para contener alimentos o para ingerirlos, es importante agregarle la mitad de vinagre blanco y la otra mitad se le agrega de agua. Se deja 2 días así y luego se enjuaga con el agua filtrada y quedó libre de plomo. No es válido para las vajillas artesanales porque la pintura es la que contiene plomo y quitarle ese plomo sería quitarle la pintura, lo cual técnicamente no es posible. Así que recuerden que lo que sea susceptible de contaminarse, háganlo. Mitad vinagre blanco, mitad agua, 24 horas en contacto y luego se lava para poder consumir sin contaminarnos. Pero estos tóxicos que promueven la producción y acumulación de grasa hacen que las mujeres sean más vulnerables. Por eso el aumento de peso independientemente de la dieta es muy común después de los 30 años porque ha venido un efecto acumulativo de exposición de tóxicos que encuentran lugar de ubicación en la grasa. Constitucionalmente, la mujer tiene más grasa que el hombre, un 15%, para efectos de soportar las exigencias metabólicas propias del periodo menstrual y del embarazo. Y eso le juega una mala pasada porque tiene mayor posibilidad de reservorio para albergar sustancias tóxicas liposolubles como las que hemos hablado previamente y que van de la mano con una serie de plaguicidas a los cuales todos estuvimos expuestos y que tienen el efecto de albergarse en la grasa, no salir del organismo, permanecer allí todo el tiempo, alterar por lo tanto el funcionamiento del adipocito y crecer en cantidad de contenido graso. Por lo tanto, cuando le dicen a uno, pero es que yo como muy poquito y me mantengo gorda y hago dieta y no bajo de peso, ¿cierto? Tiene una toxicidad crónica acumulativa por disruptores endocrinos con efecto generador de grasa adipogénico. Y eso se descubrió primero con el DDT. Y el DDT todavía se utiliza en algunos sitios en Colombia, endémicos para la malaria y para erradicar mosquitos, entre comillas erradicar, porque es algo que nunca se logró modificar sustancialmente, a pesar de que todo en el mundo se utilizó DDT. Y hubo una investigadora americana, Rachel Carson, una bióloga, que volvió al lugar de su infancia en el bosque y no escuchó el canto de los pájaros. Y eso la motivó a investigar qué era lo que estaba pasando y escribió un libro muy lindo que se llama La Primavera Silenciosa, en el que demostró el efecto tóxico deleterio del DDT en las aves, que tornaba frágiles las cáscaras, se rompían antes de eclosionar los polluelos y había una extinción masiva de aves que cuando empezaron a dimensionar había afectado hasta los pingüinos del polo. Se prohibió el DDT en muchas partes, pero nosotros ya lo teníamos dentro de nuestro organismo y cada uno de nosotros lleva DDT. Y si recuerdan, cuando éramos pequeños y nos dieron piojos, nos echaban lo que en ese momento contenía lindano, gamabenceno. Y yo recuerdo que le digo a mi hermana que ella predecía el futuro, porque cuando le daban piojos le decían, venga, que las niñas con piojos se ven muy feas, para que usted se vea linda. Y ella decía, linda no, linda no. Y era lindano, que es el tóxico que se le echa en el cabello y que contenía lo que ahora conocemos como gabapeneno, que ya contiene piretrinas, las cuales también son disruptores hormonales y que simplemente el gabapeneno penetraba nuestra grasa y ahí se nos quedó, todavía lo tenemos. Así que mucho de la dificultad para bajar de peso está involucrada con una toxicidad crónica. Y miren, por ejemplo, los biomarcadores de exposición con la obesidad y los policlorados bifenilos, la esteatohepatitis, es decir, el hígado graso asociado a este tipo de exposiciones. Y hay un componente muy importante que utilizamos todas las mañanas, el teflón. Y el teflón es prohibido en Europa desde hace bastante tiempo. Y nadie nos ha dicho que es que eso es muy tóxico, porque es que miren que el teflón, que dicen que nada se le pega, pues lo tienen que pegar al metal con el ácido perfluorooctanoico. Y cuando uno lee las instrucciones, que pocas veces lo hacemos, dice, utilícese fuego bajo o medio, nunca alto. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Fuego alto para que rápidamente estén nuestros alimentos y una vez están, inmediatamente lo metemos al agua fría
se produce vapor, pero se fisura el teflón y permite que salga el ácido perfluorooctanoico. Potentísimo disruptor endocrino, generador de cáncer en colon, en próstata, en mama, generador de hipotiroidismo, inflamador y generador de fibromialgia, porque finalmente todo esto que está botando, que está perdiéndose, va a ir a nuestro organismo, va a ir a la grasa, va a ir al espacio en las células, al intersticio y va a inflamar. Conclusión, epidemia de fibromialgia, porque muchas personas la tienen, pero desconocen que el estilo de vida y los tóxicos ambientales están contribuyendo enormemente a este fenómeno. Entonces el teflón llevó a que, por ejemplo, en Minnesota, 3M, la compañía que lo descubrió, tuviera que hacer una indemnización multimillonaria al pueblo donde se hacía el teflón porque estaba contaminado con repercusiones enormes, malformaciones físicas en los recién nacidos, alteraciones inflamatorias, pérdida de los dientes, aparición de cánceres, etc. Así que hay una película que yo les sugiero la vean, está disponible en Netflix o en el canal de Disney, y que se llama Aguas Negras, Dark Waters, y habla de la historia del teflón y cómo cuando uno compra cualquiera de los implementos del hogar que no se mojan con facilidad, que se pueden limpiar, es porque tienen un recubrimiento de teflón. Incluso las bolsitas de palomitas de maíz que metemos a microondas tienen una capa de teflón interna para evitar que cuando se están cociendo se presente algún tipo de adherencia al papel, pero liberan ácido perfluorooctanoico. Y de hecho, cuando uno abre esto, que lo saca de microondas, debería ponerlo lejos, retirarse del sitio y esperar a que se evaporara. Si uno quiere medir la toxicidad que tiene, pues mira en internet, que es la enfermedad del pulmón de los vendedores de palomitas de maíz, que en Estados Unidos se vende metiendo a microondas, preparándolo y entregándolo para que se salga en cantidad y buen sabor. Pues bien, esas personas hacen fibrosis pulmonar en un gran número. Y por eso hay que abrir, por ejemplo, las palomitas de maíz lejos de donde se tengan pájaros. Si usted lo hace en presencia de una jaula donde hay un canario, al minuto está muerto el canario. Así que miremos la toxicidad que tiene esto y adicionalmente los vasos antiadherentes que son desechables, las bandejas de cartón que tienen un recubrimiento que aparentemente corresponde a una especie de cera, es teflón. Así que en el día a día estamos en contacto y esto no se degrada, no se metaboliza, no se elimina, persiste en el ambiente y en nuestro organismo. Y se descompone cuando utilizamos el teflón como recubrimiento en los utensilios de cocina con alta temperatura y no solamente se queda allí, lo respiramos, pero también se va para el ambiente, se caen las lluvias, contaminan los ríos y producen una serie de sustancias que afectan hasta la capa de ozono. Así que sin darnos cuenta, debemos empezar a considerar que una de las principales inversiones que debemos hacer en salud es reemplazar nuestras vajillas. Lo que haya de teflón es mejor botarlo, ni siquiera lo regale porque quien lo use va a continuar intoxicándose y ahí es donde, así como invertimos para ciertas cosas que son costosas y las tenemos para mejorar nuestra comodidad, pues inviertan también en una batería de acero quirúrgico que es para toda la vida. Y hay marcas de mucho prestigio, pero muy costosas, pero hay otras. Y sin tener acciones ni ningún interés económico, por ejemplo, en Medellín tenemos un almacén que se llama Regal, como Regalos y no Regal, donde venden una marca de acero quirúrgico muy asequible, que uno puede ir comprando pieza por pieza de tecnología alemana, muy durables, bien elaborados y mucho más económicos. Vale la tercera parte que otro tipo de instrumentos de cocina. Así que esas baterías hagan la inversión en su salud, que es para su familia, para ustedes, y eviten cualquier enfermedad derivada de estas, porque no por algo fue prohibido desde 2008 y abolido desde 2015 en Europa. Y tratar de evitar esos otros compuestos como esos papeles antigrasos o lo que nos entregan cuando nosotros vamos a las comidas rápidas, muchos de esos bandejitas tienen teflón y se unta las papas, se unta el pan, etcétera, y estamos consumiendo pequeñas cantidades. Y miren los cánceres relacionados con la exposición al teflón.
cáncer de riñón, testicular, alteraciones de los microbios buenos intestinales con la aparición de colitis ulcerativa, el hipotiroidismo, el aumento del colesterol con la arteriosclerosis y mayor vulnerabilidad hacia un infarto, la preeclampsia y la obesidad como una epidemia paralela. Y observen lo que les decía de las palomitas de maíz, que cuando se están calentando y uno huele, porque huele rico, lo que está es intoxicando el organismo con estos compuestos, produciendo perfluorotelómeros que afectan incluso el material genético y que inducen daño pulmonar y fibrosis. Y es por eso que si uno ingresa a una base de publicaciones de revistas médicas, como por ejemplo PubMed, y coloca el popcorn, las palomitas de maíz en inglés, Workers' Lung, le aparecen por lo menos 36 estudios realizados y la afectación de un número importante de personas en esta labor. Así que busquemos primero el aseo quirúrgico, la primera posibilidad que yo les digo. El hierro, pues requiere mucho calentamiento, la cerámica, pero no es muy durable. El acero inoxidable es una alternativa, pero el aluminio, olvídenlo, que está relacionado también con Alzheimer y lo que preparamos allí, pues va a intoxicarnos. Así que lo que debemos invertir es el acero quirúrgico. Y le repito, uno va a que lo asesoren en Regal y usted puede ir comprando las baterías lentamente hasta que reemplace su cocina y tenga la más alta seguridad al cocinar. Por el otro lado, hasta nuestra ropa está contaminada porque tiene una serie de colorantes, de protectores, de antioxidantes, de fijantes, etcétera, que implican la presencia de una gran cantidad de sustancias químicas peligrosas que se absorben a través de la piel, en especial en nuestros niños. Así que miren todos los metales que ven allí, vean los contaminantes, los disruptores, y me detengo un momento en los bisfenoles, que son ubicuos y muy tóxicos. La principal fuente de bisfenol que tenemos son los papeles de impresión de las cajas registradoras. Recuerden que si uno adquiere un electrodoméstico le dicen sáquele fotocopia que eso se borra. ¿Por qué? Porque está impreso sobre un bisfenol. Y ese bisfenol es un potente disruptor endocrino, generador, por ejemplo, de cáncer de mama. Y uno que desconoce eso, recibe el tiquete y lo dobla y lo echa en la bolsa de los alimentos para contaminarlos. Y adicionalmente ellos están muchos envueltos en plástico que contiene también disruptores endocrinos y por eso nunca calentemos nada en una vasija de plástico. Anteriormente calentaban los teteros de los niños, teteros plásticos, para dárselos a una temperatura adecuada, y lo que hacemos es favorecer la liberación de bisfenoles y estar intoxicando a los niños que solamente hasta los 6 años estructuran la barrera hematoencefálica que evita el paso de tóxicos al cerebro y ya tenemos una exposición a un tóxico desde la más tierna infancia. Y a todos nos han dicho que debemos consumir productos naturales, ¿sí? Pero es que los productos naturales tienen también una alta contaminación. Miren la denominada docena sucia, encabezada por las fresas, que hay que quitarle a cualquier niña con pubertad precoz, porque es el más potente disruptor endocrino y se le han encontrado residuos de muchos plaguicidas a las fresas. Son hasta combinaciones de 81 diferentes plaguicidas han detectado en ellas, y siguen las espinacas, y uno tan feliz porque es muy saludable, el cale, los duraznos, las manzanas, las uvas, las cerezas, los melocotones, las peras, las picantes, y el apio y los tomates son los más contaminados con plaguicida. Así que cualquier cosa de estas, si la vamos a consumir, primero sumérjala en un litro de agua al que le agrega 40 gotas de hipoclorito, déjelo media hora y luego enjuáguelo con agua filtrada para que no reemplace los plaguicidas por los metales que están presentes en el agua de nuestros acueductos. Recuerden entonces, es un litro de agua, 40 gotas de hipoclorito, los dejan durante media hora sumergidos y luego los enjuagan con agua filtrada para efectos de barrer con los plaguicidas. Así que ojo que cuando regalamos un durazno, una manzana, una pera, uno no está consciente de estar haciendo un daño. Pero sí, como hay una docena sucia, también hay una docena limpia. Y miren cómo la piña, la cebolla, la papaya, los guisantes, la berenjena, los espárragos, el brócoli, el repollo, el kiwi, etcétera, el coliflor, el brócoli son supremamente importantes para el organismo, benéficos, son en los antioxidantes muy ricos y por lo tanto debemos considerar este tipo de alimentos. Mucho cuidado con los tintes para el cabello. En especial, nunca utilicen lo que tenga parafenilendiamina, porque es un potente oxidante relacionado con cáncer.
porque se absorben a través del cabello, porque producen daño celular y envejecimiento. Y si a eso le sumamos el formol que traen, los parabenos, vemos que hay una combinación de venenos que dan un aspecto muy lindo al cabello, pero que están afectando nuestra salud, que nos están inflamando. Y por eso es importante el día que se vayan a teñir, tomen vitamina E, tomen vitamina C, tomen complejo B, porque son las vitaminas que van a ser gastadas, neutralizadas, queladas y destruidas, simplemente porque se está haciendo un proceso como el teñir el cabello. ¿Quién creyera que hay una mayor incidencia de cáncer vesical en los peluqueros? Simplemente porque el contacto permanente con estos vapores y tintes lleva a una intoxicación inhalatoria y se eliminan por vía renal, concentrándose en la vejiga, donde inducen cambios en los epitelios que llevan a cáncer. Así que, como ustedes pueden ver, tenemos una fuente de contaminación ambiental en el aire, en los alimentos, en el agua, en la tierra, y la tenemos por inhalación, por contacto, por ingestión y que llega a contaminar hasta nuestros alimentos. Porque, por ejemplo, los plaguicidas, listo, uno los lava, pero ellos van y son llevados por las aguas hasta los mares y dependiendo del tipo de plaguicida, de la formulación, de la cantidad que emplearon en un cultivo y demás, pues contamina a los peces que nosotros después consumimos y vuelven a nosotros biotransformados y más tóxicos. Así que hay una gran cantidad de productos que superan el límite máximo de residuos de plaguicidas y entre ellos está el frijol seco y el verde, que es parte de nuestra dieta cotidiana, la cebada, la alfalfa, el trigo, la paja para los animales, el algodón, el heno, el forraje, hace que cuando uno come carne ya tenga algún grado de contacto con plaguicidas. Y uno no piensa que el contacto con ellos provenientes del entorno y de los alimentos produce a veces pérdida de peso, fatiga crónica, a veces irritación pulmonar, dificultades para la cicatrización de heridas, en especial en diabéticos, entumecimientos distales, alteraciones en el equilibrio, cataratas y disminución de la agudeza visual, aparición de arritmias, de cambios conductuales y dificultades para atención, concentración y memoria. Y si a eso le sumamos que lo que nosotros compramos en los supermercados para las loncheras de nuestros niños son básicamente productos en bolsas que contienen o saborizantes o grasas trans o colores artificiales, conservantes, nitritos, antiespumantes, emulsionantes, todos son tóxicos. Todos buscan agregar un sabor para promover el consumo y recuerden que el síndrome metabólico, la hipercolesterolemia, viene no del consumo de las grasas, sino del consumo de carbohidratos. Y que comer huevo no es malo ni da colesterol como solían decirnos, pero nos enmascaran los alimentos, por ejemplo, con los aditivos, con códigos E. Entonces, cuando uno lee E407, uno no sabe que eso es un carrageno, por decir algo. Y por lo tanto, usted, preguntémonos, consumiría algo que no sea en sí mismo nutritivo, que no forme parte normal como un ingrediente de un alimento y que no tenga ningún valor nutritivo en lo que hacemos. Pues uno dice no, y eso es lo que hacemos diariamente con los aditivos. Y hay colorantes, conservantes, antioxidantes, espesantes, estabilizantes, edulcorantes y otras cosas. ¿Cuál más dañino que el otro? Dentro de esos contaminantes pensemos que algo que consumimos todos los días sin darnos cuenta es el mercurio, porque el mercurio lo continuamos empleando para efectos de la explotación del oro, porque el oro y el mercurio difieren en un protón, recordemos en la tabla periódica 7980, y está su similaridad estructural, que si uno toma un anillo de oro y lo mete en un vasito de mercurio, desaparece como un cubo de azúcar en un café. Y por eso, debido a esa propiedad, es que sacan arena de los ríos, le agregan mercurio, empiezan a mover la arena y como el mercurio es pesado, pues logran que entre en contacto con el oro presente en pequeñísimas cantidades en la arena y lo va concentrando en el fondo, van eliminando la arena y lo que queda es oro con mercurio, lo calientan en un crisol, evaporan el mercurio y queda la pepita que vemos ahí, no sin antes haber contaminado una gran cantidad de terreno como vemos. Y esto, entonces, es la fuente de contaminación de nuestros ríos, porque allí va a parar donde las plantas pequeñas lo captan, que son consumidas por peces pequeños, los cuales son devorados por peces grandes, los cuales nosotros los comemos. Y es por eso donde aparece de cuanto en cuanto el decomiso de un lote de atunes de buen renombre, de buena calidad, y nosotros nos estamos intoxicando. Si eso es el de buena calidad, por ejemplo, digo yo que tiene mercurio, ahora yo que merco en el D2, el D1, ¿qué tendrá eso? Hasta la tabla periódica y uno sin darse cuenta.
Así que por simplemente obtener oro con el mercurio que está prohibido en muchas partes del mundo, tenemos la contaminación de plantas, peces y finalmente nosotros empezamos a tener atención dispersa, la presión arterial elevada, la frecuencia cardíaca alterada, perdiendo la visión, problemas de desarrollo en los niños, etcétera, simplemente porque estamos consumiendo un producto muy contaminado con mercurio. ¿Y a dónde desembocan? A los arrozales. Entonces ese mercurio, el plomo, el cianuro que utilizan para efectos de minería llega a los sitios donde hay ríos, donde siembran el arroz y ese arroz se contamina, no solamente con arsénico presente en ese tipo de aguas, sino también con el mercurio, que es lo que nosotros consumimos. 9 toneladas de pescado mensuales contaminados con mercurio llegan a nuestra plaza mayorista. Y los aditivos, si lo tomamos nuevamente, pues saben que no tienen valor nutritivo, que no se utilizan normalmente para la preparación de un alimento, pero que se han convertido en parte integral de muchos alimentos. Y estos saborizantes, que son múltiples, observen que tienen categoría de ser no nocivos, pero hay algunos sospechosos y algunos definitivamente peligrosos. Y sin embargo, se siguen utilizando, así que no es tan sano estar dándole este tipo de alimentación a nuestros niños, porque por un lado es inflamatorio y que han cambiado nuestras costumbres. En Estados Unidos, que todo lo cuantifican, a comienzos del siglo el consumo por persona era de 2 kilos de azúcar. En la actualidad es de 70 kilos de azúcar persona. Y eso implica obesidad, inflamación, hipertensión, arteriosclerosis, aparición de daños articulares, etcétera, que explican por qué hay tan alta epidemia cardiovascular lesiva allí. Y estos productos son cancerígenos y lo más recomendable es tratar de utilizar lo mínimo de aditivos y que en promedio un niño o un adulto consume entre 5 y 7 kilos de aditivos cada año que están siendo involucrados en los alimentos para efectos de que no tengan ningún tipo de degradación rápida y sean perdurables. Y piensen ustedes, por ejemplo, en algo común como el pan. Cuando uno va y compra un pan de la panadería de la esquina, que es más bien artesanal, tiene que comérselo antes de 2 o 3 días porque se pone duro y se pone lleno de hongos. Así que uno prefiere ir al supermercado y se compra un pan tajado porque aparece un osito ahí muy lindo y cuando uno lo deja a la intemperie la semana no tiene un solo hongo. Piensen ustedes, si eso no se lo come un hongo, que es capaz de comerse un zapato, ¿cómo es posible que no lo comamos nosotros? Y eso tiene cantidades de ingredientes antioxidantes, antibacterianos, antihongos, como por ejemplo la natamicina, que no declaran, pero hay presentes y que lo hacen resistentes al ataque medioambiental, pero que inflaman nuestro intestino, generan permeabilidad intestinal, paso de macromoléculas a la circulación e inflamación. Así que si nos volvemos a hacer la pregunta, ojo con los aditivos que nos estamos matando, nos estamos afectando nuestro cerebro, entre otras con los edulcorantes naturales, porque eso no es un aporte calórico. Y cuando uno consume algo que tiene verdaderamente conversión a glucosa, le da una señal al cerebro donde dice, ya estoy saciado, no necesito más. Pero un edulcorante no da esa señal, así que uno tiende a comer más y finalmente lo que produce es aumento de peso. Observen cómo se ha venido utilizando una gran cantidad de nuevos productos endulzantes, light, bebidas sin azúcar, que ninguna ha demostrado sirva para bajar de peso, pero que sí hay estudios muy serios que demuestran que todos esos endulzantes lo que producen es obesidad en los modelos animales porque afectan los microbios buenos y dejan los microbios malos de nuestro intestino. Y eso es lo que se llama la microbiota. Así que hay una gran cantidad de sustancias que utilizamos como endulzantes que no son las mejores. Si ustedes pueden utilizar, por ejemplo, stevia, pero que sea pura, y que viene de una marca como la de Mary, apellido tal, esa es buena, pero la gran mayoría es simplemente dice contiene o con y lo que trae es un porcentaje mínimo. Y lo que hacen es, al disminuir el sabor dulce, hacen que uno tenga la posibilidad de comer más porque no se sacia y hace que se aumenten los riesgos cardiovasculares. No son efectivos para controlar el peso, así que resulta peor el remedio que la enfermedad, porque nuestra microbiota requiere que nosotros tengamos una dieta que esté basada en vegetales, frutas, verduras, una harina con cada alimento, una porción de carne de 60 gramos es suficiente para el funcionamiento y más de eso empieza a afectar el riñón
Y cuando nosotros estamos expuestos a todo esto, alteramos nuestros microbios buenos intestinales. Y miren, por ejemplo, lo que pasa en el intestino de alguien que tiene fibromialgia y alguien que no la tiene. Microbios como los bacteroides, las leptospiras, etcétera, están ausentes en la fibromialgia y eso produce distensión abdominal, intolerancia a muchos alimentos, produce flatulencia, produce una alteración en la digestión y en la absorción de nutrientes que se traduce no solamente en inflamación sistémica, sino en problemas de índole psiquiátrico como la depresión que corresponde a una inflamación. Comer bien, tomar buena cantidad de frutas, verduras, evitar alimentos inflamatorios como harina de trigo y azúcar es muy importante para la dinámica de nuestro organismo. Nosotros no necesitamos agregarle a un jugo azúcar y si no le agregamos azúcar al azúcar que ya trae como fructuosa, no nos sabe bueno porque aprendimos que era la manera correcta y desafortunadamente no lo es. La es inadecuada porque afecta e inflama el organismo y quien creyera que alterar el organismo con cosas acumulativas, plaguicidas, saborizantes, endulzantes, preservantes, etcétera, genera alteración de la barrera intestinal, nos produce síntomas depresivos, afecta hasta nuestra función social porque hay ansiedad, estrés, alteraciones en la atención, concentración y memoria, ansiedad y obesidad de difícil manejo. Así que es importante tener presente que en el día a día estamos invadidos por disruptores hormonales, por estrógenos presentes hasta en los mismos frutos, como veíamos la frutescencia del tipo de la fresa, como los pesticidas tipo glifosato, organofosforados como el clorpirifos, bisfenoles presentes en los papeles de impresión de cualquier compra, los ftalatos, los metales pesados como el mercurio y el plomo, bactericidas y antimicóticos como el triclosan y los parabenos de los perfumes, todo eso nos afecta. Y que si a eso le sumamos los efectos que tienen los microondas que causan pérdida incluso de muchas vitaminas de lo que calentamos allí y que pueden liberar sustancias como los ftalatos, que uno sabe que cuando el plástico contiene ftalatos para que sea flexible, los que tienen el número 3 y las letras B, la bidental o PVC, y tienen ftalatos que son tóxicos y no los deberíamos utilizar en el microondas. Pero a pesar de que lo advierten, uno no lo interpreta porque no conoce. Y los microondas afectan el organismo, llevando a subproductos de cocción que interfieren con la producción del DNA, nuestro material genético, y que favorecen, por lo tanto, que quienes lo utilizan sin tomar las precauciones adecuadas se expongan a radiaciones y a productos de degradación de la constitución de los alimentos. Y hay un problema grave con los microondas y es que ellos pitan entre 4 y 5 veces antes de parar. Y la gente no espera que dejen de pitar, lo saben. Y las ondas que todavía están ahí impactan el organismo, van dañando los ojos, van induciendo cataratas y obviamente tenemos que mejorar. Y mejorar consumamos los productos naturales, que ellos son ricos, el ajo, ya veíamos el aguacate, col, brócoli, coliflor, son alternativas importantes y que tenemos que tratar de privilegiar el sueño. Es más importante dormir que comer. Sin comer, uno tomando agua muere al mes. Sin dormir se muere a los 11 días, así esté comiendo. Y por eso, lo mínimo que debería dormir cada una de nuestras hijas son 7, 8 horas. Y están durmiendo 6. Hacer deporte, evitar la comida chatarra, recibir el sol. Si usted se expone 20 minuticos diariamente al sol, los brazos y los muslos no necesitan vitamina D. Pero su defecto de él es aceite de hígado de bacalao, pero no, sabe maluco, ya no nos lo dan, nosotros todos no lo tomábamos, porque es que la vitamina D es gratuita, la produce el sol, pero no a través de un vidrio. El vidrio se convierte en una pantalla que explica por qué hay una epidemia, 50% de las personas tienen deficiencia de vitamina D. Les da una COVID y la vitamina D, que no solamente sirve para el calcio, sino para la defensa del sistema inmune, pues al estar deficitaria se complican y el 85% de los que terminan en UCI tienen deficiencia de vitamina D. Esto no es para que nos volvamos paranoicos, no es para decirnos que nos estamos matando, no, es para saber que podemos mejorar nuestro día a día, tener una mejor calidad de vida, evitar enfermedades, con tan solo hacer pequeñas inversiones y modificaciones en nuestro entorno. Porque gracias a Dios nuestro organismo tiene una gran capacidad de adaptación, de resiliencia. Gracias a Dios nuestro hígado funciona depurando ciertas sustancias que son lípidas para que se conviertan en solubles en el agua y expulsarlas por los fecales. Y nuestro riñón también está colaborando
pero hay que ayudarles a nuestros órganos, disminuyendo esa carga tóxica, identificando las posibles amenazas que hay en nuestro hogar, mejorando la dinámica de nuestro estilo de vida, apagando el Wi-Fi, sacando los televisores de nuestra pieza, evitando el consumo de azúcar, promoviendo el consumo de las frutas y las verduras, practicando el ejercicio diariamente y respetando el sueño como un componente fundamental, rescatando la comunicación en casa, la escucha activa, la participación durante las comidas. Eso son conductas sanadoras. De nuevo, muchas gracias a la Asociación de Padres de Familia por esta invitación. A ustedes muy especialmente, gracias por su atención. Bueno, entonces no siendo más, desearles una linda noche y vámonos a descansar. Muchas gracias nuevamente por la invitación, gracias por haber estado conectados. Cuídense mucho y que estén muy bien. Bendiciones.